Muy buenos días a todos, profesores. Un gusto estar nuevamente con ustedes acompañándolos. Estamos pues desarrollando algunas jornadas, algunas sesiones tratando de compartir algunas experiencias, algunos conocimientos en el área con el uso de las herramientas de Google for Education. Hemos venido haciendo algunas actividades en torno a la evaluación. Hoy tenemos nuestra segunda sesión en ese sentido. Me excusan, llegué un par de minuticos tarde, estaba conectado por otro lado porque estaba tratando de entrar con otra cuenta. Les cuento rápidamente. Quiero mostrarles cómo se ve el proceso desde el lado del estudiante y cómo se ve desde el lado del profesor. Y la cuenta institucional que yo tengo es una cuenta de profesor, entonces no puedo entrar por el lado de mi cuenta pues no puedo ver el trabajo desde el lado del estudiante porque no tengo cuenta como estudiante. Entonces tengo una cuenta distinta de una plataforma de entrenamiento, entonces desde allí vamos a ver las actividades. Entonces me excusan, no uso la cuenta institucional para el ejercicio de hoy. Es una cuenta distinta, pero es una cuenta de Google igual a la de la universidad, con las mismas cosas, solo que no tiene el logotipo de la universidad. Nos va a permitir ver entonces la experiencia del lado del profesor y la experiencia del lado del estudiante para que veamos qué es lo que está sucediendo en este proceso. Bueno, bienvenidos. Entonces vamos a compartir la pantalla. Entonces me excusan un segundo, por favor, mientras hacemos la conexión y vamos empezando. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es hablar sobre evaluación. Vamos a hablar sobre evaluación. En la jornada anterior hicimos el ejercicio de desarrollar una prueba, un examen en un formulario, con la particularidad de que era un examen que se calificaba de manera automática. Nos generaba la nota a partir de que el estudiante daba una serie de respuestas en un igual número de preguntas de opción múltiple. Allí la calificación pues no es otra cosa que el resultado de que el estudiante escoja o no escoja las respuestas que fueron definidas previamente como las respuestas acertadas. Digamos que eso es una calificación, una evaluación eminentemente cuantitativa. Es decir, si el criterio del profesor frente a una pregunta es que 2 más 2 es igual a 4, no importa cuántas opciones le dé el profesor a la respuesta, la respuesta correcta será 4. Si el estudiante tiene la opción de contestar 6, 8, 10, es indistinto, la respuesta será una sola, por lo tanto la posibilidad será una sola. Entonces es muy fácil para que estas plataformas nos generen una evaluación automática. Pero eso no sucede cuando el criterio de formación del estudiante es otro. Cuando yo estoy hablando de algo que no puedo predefinir como acertado o de algo que está muy asociado a una percepción mucho más subjetiva de parte del profesor de cómo evaluar al estudiante, donde esa evaluación, más que una evaluación cuantitativa de un número exacto o concreto sobre una respuesta específica, es una serie de variables mucho más complejas asociadas a un criterio mucho más cualitativo de parte del profesor. Pues las cosas se nos empiezan a complicar porque hay cosas que yo no puedo medir con selección múltiple. Dentro de los procesos de formación que nosotros hacemos en la universidad y que se hacen en general en la educación superior, se habla de la formación integral del estudiante, se habla de las competencias, y dentro de las competencias se hablan de unos componentes que hacen parte de esas competencias, y entonces empezamos nosotros a ver cómo podemos evaluar el pensamiento crítico del estudiante cuando yo solo le estoy preguntando cuánto es 2 más 2, o sea, cuál es el criterio que puede tener ahí el estudiante. Eso es muy difícil
de medir o de evaluar a través de ese tipo de preguntas de selección múltiple, y entonces se hace necesario tener otro tipo de ejercicios, tener otro tipo de experiencias formativas con el estudiante, y frente a eso necesitamos otro tipo de evaluación. Tiene que ser una evaluación de otras condiciones, de otras características, y es entonces de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo podríamos mirar una evaluación mucho más cualitativa y cómo ese carácter cualitativo de esa evaluación yo lo puedo llevar a un número? Porque necesariamente tenemos que llevarlo a un número, necesariamente tenemos que cuantificar el resultado, porque la normativa de la universidad, la ley colombiana y las condiciones del sistema educativo nos exigen entregar un resultado numérico en lo que es la evaluación del trabajo del estudiante, del proceso del estudiante, del resultado del estudiante, de lo que nosotros estemos evaluando en este caso. Entonces, sin importar cuál sea la apreciación del profesor y sin importar cuál haya sido el proceso, tarde o temprano eso hay que volverlo un número. Y ahí empiezan a jugar una serie de factores que hacen muy complejo el proceso. Con frecuencia, entonces, el estudiante no comprende cuál fue el criterio del profesor, porque el profesor le da esa nota, entonces se suelen presentar conflictos, se suelen presentar situaciones difíciles. Tratando de prever este tipo de circunstancias y yendo nosotros hacia lo que nos atañe en este momento, en estas circunstancias, que es el uso de las plataformas de Google que tenemos nosotros disponibles para nuestras clases, y particularmente la aplicación del Classroom, que ha sido soporte para el desarrollo de los cursos de muchos de los docentes de nuestra universidad. Pues vamos entonces a ver cómo se puede desarrollar ese componente dentro de la plataforma específica del Classroom. Lo primero, vamos entonces a hablar un poquito de evaluación. Ustedes me excusan, las personas que conocen el tema, que dominan el tema. Voy a ser un poco superficial en el desarrollo del tema. Detrás de la evaluación hay unos complejos procesos teóricos y una serie de teorías y de líneas de pensamiento sobre las que no vamos a profundizar en este momento. Vamos a tomar algunos elementos que son propios de la evaluación, vamos a comentar algunos de esos elementos que son propios de la evaluación, y sobre todo vamos a tratar de ponerlos en contexto y vamos a tratar posteriormente de llevarlos a lo que es su parte mucho más pragmática dentro del uso específico de la plataforma que nos atañe en este momento. Lo primero, entonces, hay una diferencia sustancial entre lo que significa evaluar y lo que significa calificar. Evaluar es un proceso muchísimo más complejo que el solo calificar. El evaluar tiene unas funciones, unos tiempos, unas tipologías, unas caracterizaciones, unas condiciones que son muy complejas. Vamos a mencionar algunas, pero como les digo, no vamos a profundizar en el tema. Mientras que calificar es un aspecto muy específico de la evaluación, muy concreto, que es manifestar a través de un número o de un valor numérico dentro de una escala específica qué es lo que más se acerca al resultado de lo que yo estoy evaluando, o de las variables que específicamente estoy evaluando para el resultado. Eso dependerá de los tiempos, dependerá de las actividades, dependerá del tipo de evaluación en la que yo me esté planteando como profesor, etcétera. Pero lo primero es que entendamos que hay diferencia entre evaluar y calificar, y que el proceso de evaluar es mucho más complejo que el proceso de calificar. La evaluación tiene muchas definiciones, pero vamos a tener unos elementos claves para identificar aspectos relacionados con la definición de lo que sería evaluación en este ámbito que estamos nosotros hablando. Pensemos que la evaluación es
un análisis de lo obtenido y lo actuado respecto de lo que se espera. Más que una manifestación, es la comprensión que hay detrás de lo sucedido y cómo se viene y cómo sucediendo. Está asociado también a la búsqueda del entendimiento del sentido de lo que se hace en la educación. En ese sentido, la evaluación no es solo del profesor, la evaluación es del estudiante, y yo me atrevería a decir que la evaluación del estudiante es más importante que la del profesor. No la evaluación que hace el estudiante del profesor, no la evaluación que el estudiante hace del curso, la evaluación que el estudiante hace de su propio aprendizaje y de su propio desarrollo y de su propio resultado es mucho más importante, mucho más valioso que la calificación, que la nota, que el proceso, que el profesor piense u opine. Todos, siendo profesores, también hemos sido estudiantes y hemos vivido la experiencia de sentir que llegamos a un curso, tenemos la vivencia del curso, obtenemos una buena calificación. Bueno, tomé este curso, saqué 4,5, me fue muy bien, pero en el fondo estoy con un sentimiento de lamento frente a la obtención de esa nota. Hombre, yo saqué 4,5, pero la verdad no me gustó el curso, no me gustó el profesor. Creo que no aprendí nada, no me siento satisfecho con el resultado. Si vamos a ver la calificación, no está respondiendo a lo que el mismo estudiante está entendiendo de su propio curso, de su propio desempeño. Eso también puede suceder del lado del profesor. El profesor puede estar dando unos resultados numéricos que en el fondo incluso no están asociados a lo que él está percibiendo, lo que ha sido el curso o incluso de lo que ha sido el estudiante. Por eso es necesario hacer estas reflexiones y tener claridad sobre todas estas circunstancias que se asocian a la evaluación. Dos elementos sustanciales de la evaluación es que la evaluación es multidimensional y la evaluación es constante. Multidimensional en el sentido de lo que yo percibo dentro de la evaluación, lo que yo evalúo, lo que hace parte de esa conjunción de cosas, tiene muchas variables. No solo las variables del conocimiento que el estudiante desarrolla, sino muchas cosas que van asociadas a eso. Su proceso, el logro de los objetivos, el desempeño dentro de las actividades, etcétera, dependiendo del enfoque con que yo haya venido evaluando y trabajando. Una vez nosotros vemos que es mucho más compleja esta definición de evaluación de la mera calificación, tendríamos que entrar a ver unas ideas muy particulares. Una de ellas es que hablemos en alguna medida de lo que serían las funciones de la evaluación. Dentro de la presentación estamos exponiendo la idea de que habrían al menos 4 funciones dentro de la evaluación. Depende de las teorías que estudiamos en temas de evaluación, pueden definirse otras funciones, pueden tener otros nombres o pueden tener otras caracterizaciones, pero dentro de mi experiencia yo pensaría que la evaluación tendría unas 4 funciones fundamentales, que serían la de verificación, la de control, la de medición y la de apropiación. Verificación en el sentido de que yo uso la evaluación para saber si llegué y si me estoy dirigiendo hacia donde planeé que era esa dirección, es decir, si estoy en el cumplimiento de los objetivos que tiene el curso, que tiene el programa de formación, dentro de los objetivos que tiene el ejercicio, lo que yo he venido proyectando y lo que he venido realizando. Es también un instrumento de control. Si yo vengo verificando el proceso y veo que el proceso no está tomando la ruta que yo planificaba o que no se está enfocando hacia los objetivos que inicialmente yo pensé, o si esos objetivos de alguna manera se transformaron, pues yo tengo el control. Al tener el control, porque sé que no voy en la ruta que es, o porque sé que puedo ir más rápido, o porque sé que debo ir más despacio, pues puedo hacer ajustes al proceso.
Esta experiencia que estamos teniendo nosotros en este momento, nadie esperaba estas circunstancias, nadie esperaba que sucediera lo que sucedió. O sea, nosotros empezamos semestre y todos jurábamos que el semestre era en el salón de clase y que el semestre era en nuestro tablero y que el semestre era presencial. Nadie se imaginó que nos íbamos a encontrar nosotros en esta circunstancia apenas unos meses después de haber empezado el semestre. Y eso nos está llevando a que lo que venía sucediendo dentro de nuestros cursos esté cambiando. Y podemos hacer esos ajustes y podemos hacer esos cambios en la medida que tenemos el control y en la medida que vamos generando un proceso de verificación del mismo. Entonces estábamos hablando la tercera función de la evaluación, que sería la función de la medición. Aquí es donde entra el tema de la calificación, ¿no es cierto? No solo la calificación que el profesor le pone al estudiante, sino también la calificación que el estudiante le pone al profesor, la calificación que el estudiante le pone al curso, etcétera. Hace parte de esos esquemas de medición y esencialmente lo que nosotros necesitamos aquí son unos referentes, son unas escalas, son unos parámetros, son unas lógicas sobre las cuales generar indicadores. El profesor normalmente tiene la calificación como un instrumento técnico y normativo que la universidad y que la ley nos ha dado, que nosotros calificamos al estudiante de 0 a 5 y entonces damos un rango de números donde el estudiante se mueve según su resultado y que para aprobar el curso tiene que sacar más de 3, etcétera, etcétera. Ya nosotros conocemos esas reglas de juego. Pero puede no ser esa la escala. Nosotros podríamos tener otra escala, escalas, por ejemplo, como las que tienen los trabajos de grado, aprobó o no aprobó, o otro tipo de escalas distintas, pero es claro que debe existir un esquema de medición. Al interior de los grupos también existen los referentes entre estudiantes. Entonces, algunos profesores evalúan con relación al desempeño del grupo. Entonces se le da, por ejemplo, la calificación más alta, que sería el 5, al estudiante con mejor desempeño, la calificación más baja a un estudiante que haya demostrado unos indicadores mucho más bajos, y el resto de los estudiantes los distribuimos dentro de un rango de evaluación. Entonces es la famosa evaluación de campana, etcétera, que pueden haber distintas caracterizaciones de la misma, pero esencialmente las relaciones entre unos estudiantes respecto de otros. También se puede tener esa medición de un estudiante respecto al desempeño de otros estudiantes de semestres anteriores, sobre la experiencia que el profesor ha tenido, etcétera. Pueden haber distintas referencias, pero esencialmente lo que tenemos son unas escalas de medición, unas gradaciones en esa medición que nos permiten a nosotros ir ubicando nuestros resultados, nuestros procesos o nuestros desarrollos o nuestras actividades en una posición en particular. Finalmente, y yo diría que la función más importante que tiene la evaluación es la función de apropiación. Es ese concepto, esa transformación, esa idea de sentido que se le debe dar a lo que se está desarrollando, a la actividad que se está desarrollando. En la medida que el estudiante apropia, comprende y quiere y valora lo que hace y lo que aprende, le da sentido. Nosotros es muy frecuente que escuchemos hablar del aprendizaje significativo, pero el aprendizaje significativo es algo que se da únicamente en la medida que el estudiante le haya sentido a ese aprendizaje, lo que hace que en un momento dado el aprendizaje signifique para el estudiante es que el estudiante le dio sentido a ese proceso y a ese resultado. En ese sentido, la apropiación es muy importante y muy valiosa para el proceso. Yo diría que al menos tendríamos estas 4 funciones centrales de la evaluación, y en ese sentido tendríamos que estar pensando nosotros cómo evaluamos y otra serie de preguntas que nos vendrían a surgir más adelante. Si nosotros volvemos al concepto entonces inicial del que partíamos, de que evaluar es distinto a calificar, la pregunta que nos haríamos en este momento es, bueno, ¿cómo entonces
vamos del evaluar al calificar. Y más adelante tendremos que decir, bueno, ¿cómo vamos del evaluar al calificar en la plataforma tecnológica que estamos usando? Porque finalmente es lo que nosotros quisiéramos comprender en este momento. Lo primero es que frente a lo que significa evaluar, tendríamos ya algunas ideas que habíamos mencionado, y es el hecho de que esa evaluación es multidimensional, el hecho de que debe haber un criterio para evaluar, un referente de objetividad que vaya más allá de la particularidad del criterio del profesor apegado a variables que no sean necesariamente propias del proceso, propias del aprendizaje, propias del conocimiento, que podamos nosotros despojarnos de ciertas prevenciones que se pueden dar en un momento dado dentro del proceso educativo, y que tratemos de generar un criterio claro. En la medida que ese criterio es transparente y existe, el estudiante también se siente cómodo con su resultado, independiente de que ese resultado haya sido bueno o no haya sido bueno. Y lo otro es ayudar a la construcción de sentido de lo que nosotros hacemos y de lo que los estudiantes hacen dentro del proceso educativo. Esos serían como los tres elementos claves que tendríamos nosotros que identificar dentro de esta situación. Y en ese sentido surgirían tres preguntas claves que nos acompañarían en esto. Bueno, si la evaluación es multidimensional, entonces, ¿qué es lo que se evalúa? ¿No es cierto? Si debe haber un criterio, si debe haber una objetividad, entonces la pregunta es ¿cómo evaluamos? Y el sentido es, bueno, ¿y por qué evaluamos? Partamos desde allí, sería, digamos, el punto inicial para nosotros dar comienzo a estas consideraciones. Miremos la primera pregunta. ¿Qué evaluamos? Entonces es necesario que tengamos clara dónde estamos nosotros parándonos para hacer ese proceso de evaluación, en dónde estamos nosotros teniendo nuestro inicio. El ministerio y algunas instituciones y algunas líneas de pensamiento nos plantean que evaluemos por competencias. Entonces nos dicen que la competencia es un saber hacer un contexto y que tiene unos elementos del ser, del saber y del hacer, y nos lo explican con ciertas particularidades. Cada profesor asumirá su manera de evaluar, pero si yo evalúo por competencias, debo tener claro que estoy evaluando por competencias y que debo construir entonces en ese sentido mi esquema de evaluación. Cuando yo evalúo por competencias, realmente lo que yo estoy buscando es verificar si el estudiante desarrolló lo que se planteó como unos conocimientos o unas habilidades o unos hábitos o unas prácticas que él debe desarrollar, tener, dominar y mantener dentro del ejercicio de su actividad, en este caso de su actividad profesional, porque estamos en programas de formación de educación superior. Entonces, la pregunta de la evaluación iría a respondernos entonces si el estudiante alcanzó o no esos resultados. Otra manera de evaluar es evaluar por objetivos. La evaluación por objetivos es básicamente el cumplimiento de un proceso o de una actividad con cierto nivel de resultados. Esto es muy fácil ver, por ejemplo, en el desarrollo de los trabajos de grado o en el desarrollo de los proyectos que se hacen, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, en el campo del diseño. El estudiante desarrolla un proyecto, lo culmina y el profesor hace un seguimiento y un acompañamiento a ese proceso, y el cumplimiento de ese proyecto en teoría para el profesor garantiza que el estudiante adquirió unas habilidades y unos conocimientos. No estamos midiendo o verificando o confirmando si obtuvo esas habilidades, sino si el estudiante cumplió con el proceso desarrollado y lo hizo bien. Entenderíamos que de haberlo hecho el resultado sería el esperado. Entonces, si estamos evaluando
por objetivos entendemos que es esa actividad en particular y el logro o no de sus objetivos lo que estaríamos nosotros en este momento evaluando. Otra posibilidad, y es digamos, la que a mí siempre me ha interesado más utilizar, es la más difícil de usar porque implica mucho tiempo, es evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante. Esto particulariza la evaluación, es decir, que yo tendría que evaluar a cada estudiante de manera distinta porque ya no lo estoy evaluando en el contexto de su grupo, sino en unas particularidades del mismo estudiante. En este caso tenemos que tener claro que lo que nosotros evaluamos no es el ejercicio del proyecto como en el caso anterior, sino es el proceso de aprendizaje que el estudiante está teniendo. Esto significa que yo debo conocer cuál es la condición de entrada del estudiante respecto de sus conocimientos, sus habilidades, etcétera, según sea el curso que yo estoy llevando, y entender y conocer cuál ha sido la evolución del estudiante. Con frecuencia nos sucede que tenemos estudiantes que llegan a nuestros cursos que tienen una preparación de un nivel muy básico, muy elemental, si no traen la preparación que quisiéramos que los estudiantes traen, y en el mismo grupo podemos encontrar estudiantes con una preparación, con una evolución, con un desarrollo mucho más alto. Es decir, que si nosotros ponemos eso en una escala de medición, tendríamos que hay unos estudiantes que están en un nivel relativamente bajo respecto de unos estudiantes que están en un nivel relativamente alto. Una vez desarrollamos el curso y vamos viendo el ejercicio de lo que va sucediendo, con frecuencia puede suceder que los estudiantes que tenían menor nivel tienen un grado de evolución en su aprendizaje mucho mayor que los que estaban en un nivel más alto. Por lo tanto, han tenido un mejor proceso, por lo tanto, deberían tener una mejor evaluación. Eso no lo podemos ver si nosotros estamos evaluando las competencias del estudiante, porque estamos evaluando sus resultados, no su proceso. Tampoco lo podemos ver si estamos evaluando el cumplimiento del proyecto. Muy probablemente el resultado del proyecto de ese estudiante no sea igual al de los otros estudiantes. Habrían unos criterios distintos, pero debemos tener claridad en eso, desde qué perspectiva estamos evaluando. Bueno, visto esto, tendríamos entonces que hablar de que la evaluación tiene unos componentes mínimos que los identificaríamos. Tendríamos que hablar de unos objetivos, de unos instrumentos, de unos criterios y de unas escalas. Eso es lo que nos llevaría a nosotros a la construcción de una estructura un poco más compleja de lo que es la evaluación, pero al mismo tiempo una estructura mucho más clara que a largo plazo nos facilite ese proceso de evaluación. Estos elementos normalmente en la teoría pedagógica han terminado en algo que apareció hace algunos años, se empezó a hacerse muy familiar entre los profesores hace más o menos unos 10 años, es la existencia de las rúbricas de evaluación. Son una serie de instrumentos, unos instrumentos seguramente ustedes han tenido la posibilidad de verlos y de realizarlos en algún momento, que tienen, no es otra cosa que una matriz que tienen unas variables donde nosotros cruzamos una serie de actividades o la actividad que se está evaluando contra una serie de criterios, contra unas opciones de esos criterios, en tanto los niveles que se pueden lograr. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una rúbrica de evaluación básica, relativamente simple de comprender. Nosotros tendríamos primero lo que estamos evaluando. En este caso, el ejemplo que nos ponen es sobre el análisis de la información y los diagramas y las ilustraciones nosotros leyendo, identificando como componentes de esa actividad, de esa tarea que se está desarrollando, serían nuestros criterios de evaluación.
A cada criterio, dependiendo de lo que el profesor considere como relevante, se le daría un peso distinto. Tendríamos, por ejemplo, que la cantidad de información tiene un peso del 20% según este ejemplo, y algo que el profesor en este caso consideró que era de menor valía, que era la puntualidad, le está dando el 5%, mientras que el análisis, que es tal vez lo más importante en este caso, le estamos dando un peso del 35%. Una vez definidos los pesos, tendríamos que identificar una escala en la cual movernos. Es decir, esa cantidad de información obtenida, vamos a medirla de cierta manera. Y entonces se crean aquí 4 niveles: el nivel inicial, el nivel en desarrollo, el nivel consumado, el nivel ejemplar, y para cada nivel nos dan unas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cantidad de información que tiene un peso del 20% en el nivel más bajo, uno o más temas no están tratados, ese es el criterio del profesor, es bajo. El nivel 2, todos los temas tratados y la mayor parte de las preguntas fueron contestadas. Entonces empiezan a ver unas cosas positivas y unas cosas que no están presentes. En la medida que vamos avanzando, vamos encontrando que el resultado es cada vez mejor y por lo tanto se ve reflejado en lo que encontramos nosotros en la parte superior, que es la posibilidad de darle al estudiante una serie de puntos. Una vez pasamos el trabajo del estudiante por esta matriz, pues el resultado será un puntaje, será una calificación. Entonces yo leo el trabajo del estudiante, le digo, bueno, mire, acá respecto de la cantidad de información, pues sí, todos los temas están tratados y la mayor parte de las preguntas fueron contestadas, ¿no es cierto? Pero le faltó, no tiene este tema o le faltó aquello, entonces tiene 2 puntos porque su trabajo está en desarrollo. Pero respecto del análisis, yo encontré que pues tiene una perspectiva amplia, que está trabajando bien, que no perdió los objetivos de rumbo, etcétera. Entonces su resultado es ejemplar, entonces tiene 4 puntos. Y vamos a ubicando al estudiante dentro de esta matriz y vamos dando los resultados. Si lo pensamos, esto le da objetividad a la evaluación y nos crea un criterio sano y muy bueno de lo que es la evaluación, y si el estudiante conoce y entiende esta matriz de evaluación, pues va a ser transparente para él su propia evaluación y va a estar seguramente satisfecho con los resultados obtenidos, porque va a ver que refleja lo que en la práctica sucedió dentro del proceso que se venía dando. Lo mismo sucede con el profesor. Pero esto es un proceso relativamente complejo, es un proceso relativamente difícil, y si nosotros nos vamos a la práctica de la cotidianidad, hombre, yo tengo 120 estudiantes, tengo 4 cursos, tengo 5 cursos, de pronto trabajo en 2 universidades, en 3 universidades, tengo muchos chicos, y sentarme a hacer esto con cada uno de ellos empieza a ser complejo, y ahora por Classroom pues más difícil todavía y pues, mucho más compleja. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo esto? Y me toca repetirlo todos los semestres en todos los cursos para cada ejercicio. Yo les pongo un ejercicio por clase, no, esto se vuelve una locura desarrollar este tipo de instrumentos. Entonces como que mejor yo me devuelvo y yo como que califico viendo caras. Entonces no, este chico es como que sí es juicioso, entonces sí, pongámosle 3,5, y este que como que es desordenado, entonces pongámosle 3. Y volvemos entonces a esos criterios. La idea es que veamos cómo la complejidad de esta evaluación por rúbrica podemos facilitarla y verla realizable dentro de la plataforma de Classroom, y eso sería entonces la respuesta a nuestra pregunta final. Bueno, ¿cómo llevamos este tipo de evaluación a la plataforma del Classroom? Vamos entonces a ver el ejercicio. Me excusan, voy a cambiar entonces de pantalla la presentación. Y vamos entonces a compartir la presentación que tenemos de nuestra plataforma ya del Classroom. Esta plataforma no es la de la universidad, pero es igual a la de la universidad. Estoy usando una plataforma de entrenamiento, entonces
va a tener, no va a tener el logo de la universidad, va a tener otras características, pero es esencialmente para poderles mostrar del lado del estudiante cómo se ve y del lado del profesor cómo se ve. Estos son 3 cursos que tiene esta plataforma para el profesor. Creé este curso que lo llamé Ciencias 1 y donde vamos a hacer entonces el ejercicio del ejemplo de hoy. Es un curso que se llama Ciencias 1 y que en este momento tiene matriculados a 2 estudiantes. Estoy matriculado yo con mi otro correo personal y está matriculado un estudiante que se llama Pepito Pérez y que va a ser nuestro conejillo de indias hoy para contarnos cómo es el trabajo. Vamos a ir entonces a la pestaña de trabajo en clase y allí donde se crean las actividades, vamos entonces a crear una tarea. Ustedes seguramente ya han tenido la experiencia de crear este tipo de tareas. Lo que veíamos en la primera jornada, que eran los exámenes autocalificados, también están previstos aquí en las tareas con formulario. No es el ejercicio que vamos a hacer hoy porque esos formularios son autocalificables y son muy fáciles de llevar porque dan un resultado matemático muy simple. Aquí vamos a ver algo que es un poquito más complejo en ese sentido. Previo a crear la tarea, vamos a ver que hay algunas generalidades de la evaluación para todo el curso. Esas generalidades las encontramos acá en esta parte donde están las propiedades del curso. Aquí tenemos el detalle de cómo se llama la clase, la descripción de la clase, el departamento al que pertenece. Bueno, yo aquí puse las iniciales de la universidad, pero aquí ya el programa en el que estamos nosotros vinculados, etcétera, las características de la clase, el código, esta nueva aplicación para conectar el Meet directamente a la clase, pero nos interesa acá, donde dice calificaciones. Yo puedo hacer todo el proceso de evaluación y de calificación del estudiante dentro de la plataforma de Classroom. Yo no lo recomiendo esencialmente por una razón y es que nosotros tenemos un sistema de calificación que es de la universidad y que está, pues, que surte unos protocolos institucionales que nos exige a nosotros generar unas calificaciones parciales y una calificación definitiva. Y en ese sentido, la plataforma del Classroom no nos permite llevar el mismo esquema que la universidad maneja, el esquema de 30, 30, 40 en los 3 cortes que tenemos. Yo podría programarlos acá matemáticamente hablando, podría organizarlos, pero me iría dando una sumatoria final que es parcial y que no está definida por etapas como está definida la universidad. Entonces mi recomendación sería que hagamos acá solo evaluaciones parciales, es decir, de cada trabajo o de cada corte, pero que no unifiquemos la evaluación del semestre, sino que hagamos esencialmente evaluaciones parciales. Pero si quisiéramos hacer una evaluación total, tendríamos que definir acá si nosotros damos un total del resultado de la sumatoria que obtiene el estudiante de sus notas, o si hacemos una ponderación a partir de las categorías de las notas. Lo lógico sería ponderar a partir de las categorías de las notas, que sería entonces el ítem que nosotros seleccionaríamos acá, y tendríamos que crear categorías para esas calificaciones. Entonces esas se establecen acá. ¿Qué es la categoría de una calificación? Esencialmente es el criterio que hay frente a ciertas calificaciones. Yo puedo entonces decir que los parciales escritos son productos evaluables que tienen un menor valor que los trabajos escritos, por ejemplo. Entonces, un parcial donde yo le hago al estudiante 10 preguntas de selección múltiple, considero que es algo que vale relativamente poco dentro del semestre, entonces lo llamaría yo, por ejemplo, examen,
por ponerle ese nombre, y diría que ese examen tiene un porcentaje apenas del 5%. Si yo realizo dentro del semestre 3 o 4 o 5 exámenes, eso me irá sumando ese 5%. Y puedo agregar otra categoría y decir entonces que tengo trabajos escritos. Y puedo decir entonces que esos trabajos escritos tienen mayor valor y digo que son un 20% y voy generando porcentajes y valores hasta ir generando la sumatoria de lo que yo necesito. Una vez creadas estas categorías, pues yo podría entonces evaluar o ponderar por categoría. Por ahora vamos a dejarlo como una calificación general porque vamos a ir a ver las particularidades esencialmente de un solo ejercicio. Entonces vamos a dejar esto. Por ahora era solo para conocer cómo se maneja esto de manera global, esa evaluación. Vamos entonces ahora sí a construir nuestra tarea. En caso de haber creado categorías para las tareas, aquí encontraríamos en esta parte la categoría a la que la tarea debería corresponder. Vamos a decir entonces que en este caso, para el ejemplo, le vamos a pedir al estudiante hacer un video sobre la célula. Me excusan que los ejercicios son muy básicos y los comentarios son muy básicos, pero pues la idea no es que nos enredemos hablando de las preguntas, la idea es que veamos cómo es la instrumentación y las preguntas pueden ser muy simples. Ya llegado el momento ustedes mirarán entonces dentro de sus necesidades específicas qué tan complejos y qué tan extensos y qué tan específicos pueden ser sus ejercicios y sus tareas, pero entonces vamos a llamarlo video sobre la célula. Y aquí en instrucciones vamos a dar las instrucciones claras y concretas de cómo debe ser ese video. Aquí tenemos que ser muy específicos en lo que nosotros esperamos del proyecto, porque este va a ser un proyecto que se va a evaluar con un criterio multidimensional. Aquí vamos a ver entonces muchas variables de las competencias del estudiante, sus competencias técnicas, sus competencias comunicativas, el dominio del conocimiento, ciertas habilidades, etcétera. Entonces tenemos que ser muy claros en lo que pedimos, en lo que solicitamos. Entonces me excusan, vamos a poner aquí un texto cualquiera, unas letricas ahí cualquiera, como ejemplo donde iría entonces lo que nosotros le estaríamos solicitando al estudiante. Podemos asignar un determinado puntaje. Por defecto, las tareas se juegan siempre con 100 puntos en la plataforma. La recomendación, como nosotros evaluamos de 1 a 5, la recomendación es que cambiamos la escala a 50, con eso es muy parecida a la nota, y para nosotros es muy fácil un 42 convertirlo en un 4,2, y el estudiante comprende y entiende que un 42 es equivalente a un 4,2 cuando se le está evaluando sobre 50. Entonces, si nosotros decimos que la evaluación la hacemos sobre 50, pues va a ser similar a la nota que se le va a entregar al estudiante. Podríamos decir que la nota es 5 puntos, pero no nos da la opción de manejar fracciones. Entonces, tendrían que ser notas exactas, 1, 2, 3, 4 o 5, y no podríamos usar decimales que son necesarios. Podríamos establecer una fecha límite para la entrega del trabajo. Entonces vamos a decir que este trabajo debe ser entregado el 28 de abril y vamos a definir una hora. Por defecto él siempre nos da las 12 de la noche, vamos a darle al estudiante hasta el 28 de abril a las 12 de la noche para subir su trabajo. Aquí estaría el botoncito a través del cual nosotros podemos asignar o programar la tarea, o si no la hemos podido construir todavía, guardamos el borrador para luego volver y trabajar sobre ese borrador. El tema que nos interesa está aquí, en esta partecita. Esto es nuevo. Esto no lo tenía Classroom en su primera versión alfa. Esto apareció, se hizo público en septiembre del año pasado.
En septiembre, las personas que lo querían se lo solicitaban a Google a través de un correo y Google se lo habilitaba en su cuenta personal. Esto quedó habilitado el 30 de enero de este año y ya aparecen en todas las cuentas de Google for Education. Todos los profesores lo tenemos a partir del 30 de enero de este año. Desde septiembre estaba disponible para los que lo querían y antes existían unas extensiones que eran otras aplicaciones hechas en hojas de cálculo que se podían anexar a nuestros cursos y que se podían usar de manera externa, pero ya las tenemos entonces en este caso integrada y nos facilita mucho la tarea. Vamos entonces a darle clic ahí donde dice rúbrica y le vamos a decir crear rúbrica. Y vamos a tener entonces los elementos para la construcción de nuestra rúbrica. Vamos a identificar que lo primero que nos están pidiendo a nosotros acá es un criterio. Las descripciones de ese criterio y nos da una opción de un puntaje, un nivel y una descripción. Recuerdan la matriz que mirábamos, el número de niveles era el mismo para todos los criterios. Teníamos tal vez 5 criterios y todos esos 5 criterios tenían 4 niveles, pero a veces sucede que uno necesita más o menos niveles en un criterio. En ese sentido, esta rúbrica supera la rúbrica matricial tradicional porque nos permite para cada criterio tener un número distinto de niveles. Entonces yo puedo tener criterios de 2 niveles, de 3 niveles, de 4 niveles y todos los puedo llevar a un mismo proceso de evaluación sin que eso me afecte el funcionamiento de la rúbrica. Bueno, al estudiante se le pidió hacer un video sobre la célula. Como nosotros vamos a tener un criterio de evaluación sobre, por ejemplo, sobre competencias, entonces vamos a decir que como una competencia del ser es fundamental que el estudiante en su criterio como profesional sea una persona cumplida, sea una persona responsable. Entonces vamos a decir que el cumplimiento va a ser un criterio que vamos a evaluar para incorporarlo a la evaluación de este trabajo. Verán ustedes que aquí nos habla de la opción ascendente o descendente, es decir, que yo puedo empezar por el criterio, por el nivel más alto del criterio, es decir, la mayor evaluación, e ir bajando a la de menor valor o al revés, puedo empezar por la más baja e ir subiendo. Vamos a hacerlo ascendente, vamos a empezar por el nivel más bajo y vamos a ir subiendo y vamos a ir incrementando el resultado para ir viendo qué es lo que está sucediendo. Y también nos tiene aquí un botoncito que nos permite habilitar si usamos o no puntuación. Es decir, nosotros podemos tener un criterio de evaluación donde no haya nota, donde haya simplemente información para el estudiante sobre lo que el estudiante logró, pero sin calificación. Esa sería una estupenda evaluación que le podríamos hacer nosotros al estudiante, pero desafortunadamente no nos entrega a nosotros algo que nosotros necesitamos como insumo resultado del semestre, es ponerle la calificación al estudiante. Entonces, por ahora vamos a dejarla con puntuación. Vamos a decir que nuestro primer criterio es la puntualidad. La puntualidad del estudiante en la entrega. Aquí debemos tener en consideración algo, y es cómo manejamos el 0 en la evaluación y cómo manejamos el no entregar el trabajo. La plataforma nos da la información cuando el estudiante no ha entregado el trabajo. Cuando el estudiante no ha entregado el trabajo, pues es factible calificarlo con un 0, no ponerle, simplemente no ponerle nota. Teniendo en cuenta que nosotros no vamos a utilizar esta plataforma para publicar las notas, sino que la universidad tiene una plataforma específica para su publicación y el estudiante entiende que si no entregó trabajo, su calificación va a ser 0 porque pues, no hay otra opción distinta a ella, podríamos no tener aquí el 0. Si decidimos tener el 0,
para evaluar al estudiante que no entregó el trabajo, debemos tener 0 en todas las categorías para en un momento dado lograr que el estudiante finalmente tenga una nota de 0, porque si yo digo en puntualidad le pongo 0, pero mi primera categoría en la calidad del video, por ejemplo, es 1, entonces el estudiante va a sacar 1 así no haya entregado video. Entonces tendríamos que tener 0 en todas las opciones. Para el ejemplo vamos a ponerle el 0. Entonces vamos a decir que la descripción del criterio de la puntualidad es entrega del trabajo dentro del plazo establecido. Entonces, hacemos una descripción. Esto puede ser tan largo, tan complejo como ustedes lo consideren. La idea es que sea más o menos claro para el estudiante. Entonces, el criterio esencialmente va a medir tiempos y oportunidades en la entrega. Entonces, vamos a decir que el primer caso que tenemos es el estudiante que no entregó el trabajo. Entonces, vamos a decir que su puntuación es de 0. Y vamos a llamar a esta calificación no entregó. Esa es el título de esa condición. El estudiante que no entregó se llama así y saca 0 y lo escribimos. No entregó el trabajo dentro del plazo programado en el periodo académico. Listo. Listo, tendríamos este primer nivel. Habría un segundo nivel y es el estudiante que sí entregó, pero que entregó con retardo. Entonces, vamos a decir que a ese estudiante le vamos a dar un puntico. Entonces, solo suma un puntico. Incluso podríamos darle puntos negativos. El instrumento nos permite generar niveles negativos. Entonces, como ustedes ven, podemos darle menos un punto al estudiante que entregó tarde. Podríamos poner el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, entregó tarde. Nos está diciendo que el valor no puede ser negativo esencialmente porque no nos lo está permitiendo poner después del 0. Entonces, vamos a dejarlo en un hito. Tampoco podemos repetir las mismas valoraciones. Eso sí es claro, que cada nivel debe tener una valoración distinta. Vamos a decirle que entregó tarde. Entonces tenemos el siguiente nivel, es el estudiante que entregó tarde y generamos la descripción, entregó la semana siguiente a la fecha que debería entregar. Entonces vamos a dejarlo como un segundo nivel. Vamos a tener un tercer nivel, que es el estudiante que entregó dentro del plazo. Vamos a darle a ese estudiante, voy a poner cualquier número, vamos a decirle que le vamos a dar 3 punticos al estudiante que entregó a tiempo. Profes, por favor, les recomendamos apagar los micrófonos. Gracias. Tendríamos entonces este tercer nivel con 3 puntos, que es para el estudiante que entregó a tiempo y que hizo su entrega el día programado. Podríamos dejar ahí este criterio, pero podríamos también ir más allá del criterio y decir, oiga, ¿qué pasa si hay un estudiante que entregó antes de tiempo, que hizo el ejercicio previo a sus compañeros? ¿Será que merece un reconocimiento? Podemos crear la categoría por si llega a existir, por si llega a dar el caso. Entonces vamos a dar una cuarta categoría y vamos a decir que se le van a dar 5 punticos y vamos a llamarlo entregó antes. La descripción pues la hacemos tan larga como sea posible. Vamos a decir
son aquellas personas que entregaron su trabajo al menos una semana antes del cumplimiento del plazo. Entonces, ahí tenemos ya más o menos claros los niveles que tendríamos para este criterio de puntualidad. Entonces, en lo que tiene que ver con la puntualidad, que es algo que hace parte del ser y de las competencias profesionales del estudiante más que sus competencias disciplinares, estaríamos evaluando, estaríamos verificando esta dimensión del aprendizaje del estudiante. Pero debemos ver otras cosas, recordemos que es multidimensional la evaluación, entonces vamos a ver un aspecto mucho más técnico, entonces vamos a ver cómo es la calidad de ese video y entonces vamos a evaluar ya no el ser del estudiante, sino nos vamos a ver mucho más a su hacer y vamos entonces a crear un criterio. Aquí abajo tenemos el botoncito para la creación de criterio y este criterio vamos a llamarlo calidad del video. Llamémoslo calidad técnica del video para ser mucho más claros. Tenemos entonces creado el criterio y vamos a dar la descripción del criterio, ¿no es cierto? Entonces, se evalúa la calidad de la imagen, el sonido, la narración, etcétera. Y podemos tener tantos elementos como queramos incluir dentro de ese criterio. Aquí es claro que lo que vamos a ver es de ese video que el estudiante va a hacer, cómo fue su logro técnico y cómo fue su desarrollo técnico. Recordemos que esto no es propio de todas las disciplinas, ¿no? Cada disciplina mirará qué evalúa, pero pues estamos poniendo esencialmente un ejemplo de unas capacidades, de unas habilidades mucho más asociadas al hacer del estudiante que a otra cosa. Entonces está creado el segundo criterio, que es la calidad del video, pero entonces vamos a generar sus niveles. Vamos a decir que ese video puede tener, no sé, 3 niveles, un nivel de calidad baja, un nivel de calidad media, un nivel de calidad alta. Entonces vamos a crear esos niveles. Miren que aquí pusimos los 3 niveles y todavía no hemos puesto puntaje. Vamos a mirar entonces si tenemos esos 3 niveles, cómo los podemos distribuir. Tenemos X cantidad de puntos para darle al estudiante. Hasta este momento nos está mostrando aquí la calidad del video. Vamos a hablar de 15 puntos. Entonces yo le daría al que tiene alta calidad 15 puntos. Entonces nos pone en juego 20 puntos. Miren que aquí cambia, que sería el máximo que la persona podría en un momento dado acumular. Le daríamos al de calidad media una puntuación de 12 puntos y al de calidad baja le daríamos 8 puntos. Podrían ser 5, 10 y 15 o podrían ser 0, 7 y 15, ya los niveles los establecerá a discreción cada profesor de acuerdo a su criterio de evaluación y a lo que espera en cada caso. Recordemos que en el caso anterior teníamos 4 niveles, aquí tenemos 3. Esto rompe con el esquema que traíamos nosotros tradicionales de las matrices, donde el número de columnas era paralelo e igual en cada fila. Lo mismo cuando lo veíamos en sentido contrario. Aquí cada criterio es independiente en sus niveles. Nos puede mostrar niveles distintos y nosotros podemos tener un criterio que tenga 2 niveles o un criterio que tenga 30 niveles, independiente de los que tengan los otros
criterios de evaluación. Vamos a dar unas características, ¿no es cierto? Vamos a decir que la calidad baja del video es un video pixelado, mal editado, con interrupciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a generar una lista de posibilidades de error que va a ser lo que nosotros vamos a ubicar dentro de ese criterio. El criterio se puede elaborar pensando en cuántas cosas positivas tiene la categoría e ir poniendo solo las cosas positivas. Entonces yo puedo poner acá el resultado es básico y ya, no pongo nada más. En el segundo tiene muy buena edición, tiene muy buen sonido y ya. Y en el tercero tiene buena edición, tiene buen sonido, está bien enfocado, está bien encuadrado, la resolución es alta, etcétera, 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 y voy adicionando cosas. O puedo jugar con cosas que son positivas y cosas que son negativas. Falta algo, tiene algo, necesita algo, y puedo jugar con los y con los o. Está pixelado y mal editado. Puede ser una categoría. El siguiente está pixelado o mal editado. Y vamos haciendo una sumatoria de variables que me permitan a mí tener un criterio progresivo y creciente para justificar el puntaje que yo le estoy dando al estudiante en este caso. Vamos a ver entonces el segundo nivel, sería un video que, digamos, para hablar de calidad media, tiene sonorización. No, pongámoslo al revés, pongámoslo negativo. No tiene sonorización o está pixelado. Entonces aquí ya es que tenga uno u otro, mientras que en el anterior era una lista de cosas las que no se tenían. Y en el último, pues vamos a decir que está bien editado, tiene alta resolución, tiene musicalización, etcétera. Y podemos ir agregando tantos elementos como consideremos que deben ser los atributos que debe tener la mayor categoría. Bueno, queda construido entonces nuestro segundo criterio. Vamos a tener un tercer criterio de ejemplo para que nos sirva a hablar ya de algo que sería más cercano al tema disciplinar del ejercicio. Recordemos que el curso se llama Ciencias 1, entonces vamos a ver cómo maneja el conocimiento sobre la célula el estudiante. Entonces el criterio va a ser dominio del tema. Y vamos a dar una explicación que tan claro su conocimiento, que etcétera, etcétera. Bueno, eso es tan largo como ustedes lo consideren. Por ahora, pues dejamos ahí una pequeña frase únicamente para tener como referencia. Y vamos a crear unas categorías. Vamos a crear cinco niveles. Entonces vamos a decir que los conocimientos específicos sobre la célula del estudiante son bajos. Vamos a llamarlo nivel bajo. Vamos a llamarlo nivel medio bajo. Nivel medio. Nivel medio alto y nivel alto.
Bueno, tendríamos entonces que dar una serie de puntos a cada uno de los niveles. Recuerden que en este momento tenemos en juego 20 puntos y que este tema es muy relevante dentro del ejercicio que el estudiante está desarrollando. Entonces, vamos a jugarnos 30 puntos en este criterio. Entonces, vamos a darle 30 puntos al estudiante que tiene el nivel alto. Y en ese sentido, miraríamos entonces cuántos puntos le podríamos dar nosotros al de nivel bajo del dominio. No sé, podríamos tener como límite los 10 puntos y movernos en un rango de puntuación entre unos y otros. Entonces podemos decir que el intermedio podrían ser 20 puntos, y los otros con 5 puntos de diferencia, 15, 20, 25 y 30 puntos. Esto nos daría, digamos, una escala progresiva. No necesariamente tiene que estar distribuida de esta manera, puede ser 30, 22, 18, no sé, jugar con relaciones distintas, pero pues para que haya una lógica matemática en esta escala, vamos a gradar la escala cada 5 puntos y vamos a poner en juego los puntos. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que hay 3 elementos sustantivos del dominio del tema. El estudiante conoce lo que es una célula y sabe describirla, conoce sus partes y conoce la historia de su estudio. Entonces, vamos a decir que en el primer ejercicio el estudiante domina profundamente el conocimiento sobre la célula, conoce y describe sus partes y conoce y domina la historia de su estudio. A partir de estos 3 elementos, yo puedo ir jugando con la manera o el nivel en que el estudiante está percibiendo esto mismo en cada uno de los niveles. Entonces, yo puedo incluso copiar esta misma información, ponerla aquí en el nivel siguiente y cambiarla un poquito. Entonces, no hablemos de domina profundamente, ¿no es cierto? Sino tiene un conocimiento parcial sobre la célula, conoce y describe sus partes y domina la historia del estudio. Vamos a pegar el siguiente, entonces aquí vamos a ponerle un O y vamos a dejar los otros I. Tiene un conocimiento parcial sobre la célula o conoce y describe partes y conoce y domina la historia de su estudio. Vamos a crear otro nivel donde vamos a tener entonces otra O. Tiene un conocimiento parcial sobre la célula o describe sus partes y conoce y domina su historia. Y finalmente el último nivel, donde lo vamos a volver todo O's. Esta es una manera, digamos, de crear estas categorías. Un criterio. De crear estas categorías, habrían muchas maneras de crear esas categorías. Digamos que ahí entra ya el criterio del profesor, el tipo de tema, el tipo de ejercicio del que estamos hablando, pero pues la idea es tener esto como un ejemplo. Vamos a decir entonces que ya quedó hecha nuestra rúbrica. Le vamos a decir guardar y vamos a volver a lo que era nuestra tarea inicial. Miren que aquí donde dice rúbrica quedó guardado el archivo. Si nosotros le damos clic,
nos abre esta paginita que ya tiene una presentación distinta. Entonces nos habla del criterio puntualidad y nos muestra los niveles y los puntos. Esto, como lo estamos viendo, lo va a ver el estudiante tal cual. Entonces él va a saber qué es lo que se le va a evaluar y sobre qué es que se le va a calificar en un momento dado. Están los puntajes, están los criterios, están los niveles. Entonces esto para el estudiante va a ser muy claro. Vamos entonces a asignarle al estudiante esta tarea. Vamos a decirle asignar y la tarea va a quedar entonces cargada en nuestro curso. Aquí quedó cargada la tarea, video sobre la célula. Entonces, los estudiantes inscritos en el curso, que como lo decíamos, son 2, ya recibieron la tarea. Ahora vamos a ir del lado del estudiante. Vamos a ir entonces a donde está el estudiante Pepito Pérez. Él matriculó 2 cursos con el mismo profesor, entre otros tiene el curso Ciencias 1. Él ingresa y encuentra que el profesor le puso una tarea, ¿no es cierto? Que la va a encontrar aquí en el tablero de novedades o la va a encontrar aquí en los trabajos de clase. El estudiante entonces va a abrir y va a encontrar que hay una tarea que se llama video sobre la célula y una explicación de lo que él debe hacer. Va a poder ver la matriz, como les decía, él abre el mismo archivo y va a ver cómo se le va a evaluar. Entonces ella entiende que su video debe tener estas características, estas condiciones, porque aquí se está jugando él estos puntos para su evaluación. La tarea entonces al estudiante le quedó asignada. Entonces el estudiante puede ir directamente a la tarea y cumplir con la tarea que el profesor le puso. Entonces el estudiante esencialmente tiene que hacer un video. Aquí va a agregar su tarea. Entonces, teniendo en cuenta que es un video, pues vamos a buscar un video cualquiera de YouTube. No importa de qué se trate el video, cualquier cosa. Programas gratuitos. Bueno, entra a wix.com y crea un sitio web profesional. Listo. Ya tenemos entonces una dirección copiada en nuestra memoria. Entonces simplemente el estudiante va a decir, voy a poner un vínculo y pega el vínculo de su video. El video ya está subido a YouTube. Esto es lo que el profesor va a recibir, el video. Aquí está. Él tiene claridad sobre qué se le va a evaluar y aquí está el botoncito para entregar la tarea. El estudiante puede enviar un comentario. Entonces le puede decir al profesor, qué pena, le estoy entregando el ejercicio tarde. O profe, mire, le mando el video, échale una miradita a ver si me deja mejorarlo y arreglarlo, qué sé yo. El estudiante puede enviar comentarios. Por ahora vamos a enviar la tarea así nomás. Entonces el estudiante envía su tarea, la entrega. Y vamos entonces a volver del lado del profesor. Entonces el profesor va a ir nuevamente a la tarea que asignó, que se llama video de la célula, y va a ver que tiene un estudiante que le entregó el trabajo y tiene otro estudiante que tiene la tarea asignada y no la ha cumplido. Recordemos que tenemos 2 estudiantes inscritos, entonces él abre acá la tarea de este estudiante y miren, aquí está el estudiante Pepito Pérez, muy juicioso él, entregó su video, aquí está el video. El profesor tiene la opción entonces de evaluar acá. Aquí cuando le hacemos clic sobre la calificación, se nos abre inmediatamente la rúbrica, nos dice que está sin calificar. Y miren los criterios que tenemos, los distintos niveles que creamos. Aquí tenemos 4 niveles para puntualidad, 3 niveles para calidad y 5 niveles para dominio del tema. Entonces vamos a decir respecto de la puntualidad que el estudiante entregó antes de tiempo. Entonces vamos a darle los 5 punticos porque el estudiante entregó su tarea antes de tiempo. Respecto de la calidad técnica del video, bueno, es que esto quedó como regular. Bueno, entonces vamos a darle nivel intermedio porque pues, la calidad no quedó tan buena como nosotros queríamos que quedara.
Respecto al dominio del tema, bueno, eso está un poquito flojo, ahí puso unas cositas bien, otras le faltó, entonces vamos a decir que tiene un nivel medio. Y le damos inmediatamente las valoraciones al estudiante y el resultado final se está viendo acá. El estudiante tiene 37 puntos de 50 puntos posibles, es decir, está sacando 3,7. Esta es la calificación del estudiante. Bueno, ya una vez hemos tenido nosotros esta calificación, le devolvemos al estudiante su tarea. Es importante devolverla para que el estudiante la pueda ver y la pueda conocer. El estudiante no va a conocer esta evaluación hasta que usted no se la haya devuelto. El profesor puede devolver la tarea una vez y permitir que el estudiante la corrija. Una vez el estudiante la haya corregido, el profesor podrá volver a evaluar considerando que el estudiante le hizo mejoras, arreglos, ajustes, si es que el profesor lo quiere. Si el profesor no lo quiere, ya esta es la nota definitiva del estudiante. Sería a criterio del profesor poder devolver el trabajo. Entonces, para devolverle el trabajo al estudiante, el profesor puede hacerle comentarios acá. Entonces, vamos a decirle, felicitaciones, pero le falta tal cosa. Y damos ahí la información que sea pertinente y le devolvemos la tarea al estudiante. Vamos nuevamente a donde está nuestro amigo el estudiante y vamos a ver que en la página de evaluación de su trabajo ya aparece el trabajo evaluado. Ya él está viendo los resultados. Miren que esta paginita se actualizó y le está diciendo que el profesor le puso 37 puntos sobre 50, que el profesor le hizo un comentario, felicitaciones, pero le falta, y le dijo que en puntualidad le había dado 5 puntos, que en calidad técnica era intermedio y que tenía algunas deficiencias del contenido. El estudiante puede, entonces, quitar esta tarea, puede quitar este video de acá, entonces simplemente lo elimina y carga uno nuevo. El estudiante hace los ajustes, hace los arreglos, lo mejora y trae un nuevo video. Vamos a usar el mismo, que lo tenemos ahí pegado en la memoria, pero podríamos pensar que el estudiante está pegando otro video distinto porque ya lo editó mejor, lo completó, le puso lo que le faltaba, lo arregló y vuelve y se lo envía al profesor. El profesor, entonces, va a recibir nuevamente el video. Es factible que entonces el profesor acepte o no los cambios del video. Eso ya queda a criterio del profesor, pero vamos a encontrar que al profesor, el estudiante le devolvió la tarea, entonces el profesor puede cambiar su evaluación. Entonces puede decir, no, sí, mire, como el estudiante mejoró la calidad técnica, vamos a dejarle los 15 punticos y vamos a subirle entonces la nota a 30 punticos y vamos a darle la mejor evaluación y vamos a decirle, bueno, lo mejoró. Felicitaciones. Le damos el mensaje, lo enviamos y nuevamente se lo devolvemos. Ya en este caso para el profesor la evaluación es definitiva. Ya no hay manera de permitirle al estudiante volver a tener un criterio de cambio de su trabajo, sino que ya el trabajo quedó calificado. Aquí vemos que ya tiene su evaluación hecha y que el estudiante sacó 5 sobre 5 y que la nota está definitiva. Y el estudiante entonces también va a poder ver desde su lado de la plataforma, va a poder ver su evaluación definitiva y va a encontrar que el profesor le corrigió la nota, que le está enviando un mensaje de felicitación y que le permitió entonces tener una mejor calificación. Este es el sitio donde nosotros diseñamos esa tarea. La rúbrica que nosotros tenemos acá, que ya está utilizada en esta aplicación, nosotros la podemos reutilizar, la podemos aplicar para otros cursos
y la podemos descargar en una hoja de cálculo. Segundo, está listo. Cuando le damos a abrir, nos muestra estos criterios dentro de la hoja de cálculo. Incluso nosotros podemos cambiar algunos datos acá y volverla a guardar como una hoja de cálculo, y al momento de crear una nueva tarea, nosotros podemos la rúbrica, volver a utilizar una rúbrica anterior o importar una de las hojas de cálculo con una de esas rúbricas prediseñadas y traerla. No necesariamente tenemos que usar la que está aquí en la plataforma. Incluso podemos moverla de curso a curso, y a través de la hoja de cálculo incluso podemos moverla de cuenta de correo a cuenta de correo.